va en la secuencia de lo que hemos visto tanto en clase como en los grupos de discusión que ustedes tienen. Si se dan cuenta, después de la primera discusión donde hablaron sobre el instrumental propio de endodoncia, después tuvieron la clase de aislamiento, anestesia y aislamiento en endodoncia con sus particularidades, ¿verdad? Hablábamos, por lo menos con mi grupo, de que pues, el aislamiento en endodoncia es único, no mínimo, ¿verdad? Hay una diferencia en eso, espero que lo hayan discutido con sus instructores. Y pues después se discutió el tema del acceso. Ahorita nosotros vamos a hablar sobre los localizadores electrónicos aplicales. Sin embargo, este no es el tema realmente del día de hoy. La clase de hoy se debería de llamar ¿qué es lo que tratamos de encontrar con un localizador? ¿Cómo? Ajá, el foramen apical. Y quizás tal vez tratar de localizar en dónde está bueno, nos podría dar cierta información del ápice. El ápice, como lo vamos a ver, es una parte anatómica del diente. Sin embargo, el foramen, que es la salida del paciente, la salida del nervio, o la entrada del nervio, como quieran ver, no necesariamente coincide con el ápice radiográfico. Entonces, desde hoy vamos a empezar a dividir dos conceptos anatómicos importantes, foramen y ápice. No lo vamos a utilizar de manera distinta. Son dos partes diferentes que yo necesito que después de hoy ustedes lo manejen al 100%, porque son dos cosas distintas. Ápice y foramen, dos cosas distintas. Pero también hay otro concepto que ustedes relacionan de manera distinta y que, como vamos a ver hoy, debería de ser realmente el nombre de la clase. Conductometría y longitud de trabajo son dos cosas distintas. Y voy a tratar en la clase de hoy establecer las diferencias para que ustedes las puedan manejar al 100%. Pero digamos que metido dentro de la clase del día de hoy están estos conceptos que es lo más importante. Conocer los localizadores electrónicos sí es importante porque en la endodoncia moderna, sin estos aparatos que son una gran ayuda, pues no se debería de hacer. Sin embargo, alguien me podría decir, doctor, pero ¿han existido siempre? No, no han existido siempre, como no siempre ha existido la radiografía digital, por ejemplo, y sin embargo se hacía endodoncia. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que el localizador electrónico, como lo vamos a ver, nos puede dar cierta información que la radiografía no nos va a poder dar y que nosotros clínicamente no vamos a poder encontrar. Entonces, hablando sobre los objetivos de la clase del día de hoy, uno es reconocer la anatomía, o bueno, más bien recordar, debería decir ahí, recordar esa muy importante anatomía en endodoncia que es la del tercio apical, que como estábamos hablando aquí con mi compañero, pues tienen desde hoy que manejar la diferencia entre los conceptos que existen entre ápice y foramen, porque no es lo mismo. Y lo tienen que saber bien porque es el idioma en el que nosotros vamos a hablar, tanto en el laboratorio como en la clínica, ¿verdad? Ya no, después de la clase del día de hoy, no van a poder llegar con sus instructores o allá en clínica y decir, doctor, no encuentro el ápice. Porque el ápice no es lo que tienen que buscar en un endodoncia. Van a conocer el día de hoy los localizadores apicales electrónicos. Yo traigo ahí uno que es el que nosotros utilizamos en clínica, que es de la casa, que diseña el sistema de limas reciprocantes o oscilatorias que ustedes van a utilizar acá. Lo traigo solo como ejemplo de cómo son los localizadores más modernos. Muchos de ustedes ya me han preguntado sobre los motores y sobre los localizadores. Algunos de ustedes ya los compró y me los llegó a mostrar allá. Este día de hoy pues es uno de todos los que hay. No es que estemos casados con esta marca, sin embargo es la que utilizamos en la clínica y funciona muy bien. Definir la eficacia, las aplicaciones y sobre todo esto. Hoy tenemos que saber para qué nos va a servir y para qué nos va a servir, cuándo utilizarlo y, muy importante, cómo utilizarlo, porque solito el aparato no es milagroso. Nosotros tenemos que interpretar lo que el localizador nos va a mostrar. Porque dicho sea de paso,
el nombre localizador electrónico apical está completamente erróneo, el nombre. Pero eso lo utilizamos y ya vamos a aprender y ya van a saber ustedes por qué ese nombre no debería de ser. No se debería llamar así el aparato, porque hace todo menos lo que dice DIR. Describir la técnica para realizar una buena conductometría. Desde ahorita ya empezamos a ver entonces cuál es el concepto atrás de la clase, atrás del tema de localizadores. Este es el concepto más importante, porque en la secuencia del curso ya dejamos atrás entonces lo del acceso, que espero que ya nadie, ninguno de ustedes ya se haya quedado con alguna duda al respecto, porque para eso sirven los grupos de discusión, ¿verdad? No era tener una clase aquí donde se pueden quedar calladitos y ocultarse su duda, en un grupo donde son menos estudiantes y donde pueden tener un feedback inmediato, ahí es donde tienen que salir de todas las dudas, ¿verdad? Entonces ya tenemos aislado el diente, ya hicimos el acceso y ahora lo que toca es este procedimiento clínico. Y ya vamos a ver de qué se trata ese procedimiento clínico. Vamos el día de hoy a identificar la secuencia de tratamiento endodóntico, que es lo que les acabo de decir. Ya tenemos aislado el diente. Bueno, más bien, antes de aislar el diente, ¿qué tuvimos que haber hecho? ¿Antes de anestesiar? Diagnosticar, o sea, ya le pusimos nombre y apellido y ya definimos la necesidad absoluta de tener que invadir ese espacio que bajo ninguna otra condición se tendría que haber invadido. Reconocer nuevamente la anatomía de la región apical, eso es clave para el día de hoy. Y aquí está el otro tema del día de hoy, la longitud de trabajo. Y vamos a establecer hoy esa diferencia entre conductometría y longitud de trabajo, ¿verdad? Desde ahorita ya se pueden estar pensando ¿conductometría y longitud de trabajo será lo mismo? Hablan de la misma cosa, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Comprender, por supuesto, cuáles son las limitaciones que tiene una radiografía dental, así sea una radiografía convencional de acetato o una radiografía digital. Antes esta clase estaba muy metida en definir ciertos aspectos de los errores en el proceso de revelar una radiografía convencional, pero ustedes ya difícilmente lo van a hacer. Entonces todo eso lo quité de la clase. Ya no vamos a hablar de los errores o las limitaciones en el proceso, pero sí vamos a hablar de cuáles son los posibles errores en cuanto a una toma radiográfica dental, porque son los mismos. Es decir, ya sea con un sensor, es decir, un radiovisógrafo, que es el sensor que está pegado a la computadora mediante un cable, como con una placa de fósforo, que es la que ustedes van a utilizar en clínicas, que ya la van a conocer. Como una radiografía convencional, los tres pueden tener las mismas distorsiones. Los errores son los mismos que se manejan en las tres técnicas. Entonces eso va a ser lo mismo. Y por supuesto, muy importante describir el localizador apical electrónico, que ya vamos a ver que este tiene que ver su nombre, y cuál es la forma correcta de utilizar. Algunos conceptos que tendríamos que manejar, y si no lo manejamos el día de hoy, es el día que ustedes tienen que aprender. No deberían de hacer ninguno de ustedes una endodoncia si no saben qué es esto. Si no manejamos al 100% qué son estos conceptos, pues no deberíamos de agarrar ahí, no deberíamos ni pretender hacer una cosa. Esto lo tenemos que saber y no tener ninguna duda de qué es a lo que nos vamos a referir acá. ¿Qué será entonces la constricción apical? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la constricción apical? El cierre. ¿El cierre qué? ¿El cierre de qué? Sí, es un cierre, no completo, pero es una parte más cerrada. Ajá, el estrechamiento del conducto. ¿Dónde se encuentra? Está cerca del lápiz. Está en el tercio apical. Y esta constricción, ¿será que la constricción apical y foramen es lo mismo? ¿Cuál es el foramen entonces? La perforación. Exacto, sí, más o menos, a grandes rasgos. Pero ¿cuál será la diferencia entre foramen y constricción? La constricción es lo más estrecho del lápiz. ¿Qué tiene que ver el foramen?
Exacto, ahí está. Ahorita lo vamos a ver. Y esa digamos, la construcción apical es parte del foramen, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Digamos que el conducto propiamente dicho se divide en la construcción apical divide el conducto propiamente dicho y el foramen, ¿verdad? Dos partes importantes que tenemos que manejar al 100%. Entonces, para empezar a definir la diferencia entre estas dos, la conductometría es el proceso clínico que nosotros realizamos para encontrar la longitud de trabajo. Una vez más, la conductometría es ese paso clínico que nosotros hacemos en el diente después de haber hecho el acceso para encontrar la longitud de trabajo. Ahorita vamos a establecer los conceptos propios de estos dos. ¿Y qué es lo que utilizamos para establecer la longitud de trabajo? La lima anatómica. ¿Cuál será la lima anatómica? ¿Qué se llama así? Lima anatómica. Es porque tiene la misma forma que el conducto. ¿Cómo? Es porque tiene la misma forma que el conducto. Por ahí vamos. No tiene la misma forma, porque recordemos que el conducto no tiene una lima, es redonda, digamos a grandes rasgos, porque ya saben que una lima K tiene una configuración cuadrada y una lima H tiene una deformación, una constitución redonda. Eso también lo tuvieron que haber discutido en su grupo, pero digamos que a grandes rasgos sí la lima sigue más o menos una forma ovalada, por así decirlo, pero el conducto no. Ustedes saben que el conducto puede tener recovecos, puede tener plan dentro de su trayecto, puede tener partes planas, conductos accesorios, conductos. Entonces es todo menos un tubo, es todo menos un tubo. Entonces, una lima anatómica no es la que tiene la misma forma, sin embargo, una lima anatómica es la que mejor se ajusta en el ápice o cerca del foramen a un conducto que no está manipulado. Nuevamente, la lima anatómica es la lima que mejor se ajusta en cuanto a grosor a la construcción apical cuando no se ha modificado la forma del conducto. Eso quiere decir que una lima anatómica es con la que nosotros vamos a explorar el conducto. Previo a instrumentarlo, por supuesto que previo a instrumentarlo, porque todavía no sabemos cuál es la longitud de las raíces. Y también otra cosa que nos tiene que quedar claro el día de hoy es que esta longitud de trabajo es una medida específica y única para cada pieza, es específica. No es algo que a nosotros nos va, no lo vamos a decidir nosotros. Ya genéticamente la raíz tiene un largo, y si la raíz tiene un largo, por lo tanto lo que nosotros vamos a tratar de establecer es cuánto mide la raíz dentro del conducto hasta la construcción apical y no más allá de la construcción apical. Eso ya va a tener más sentido. Bien, entonces, habíamos hablado de qué es la construcción apical y dónde se encuentra. Más o menos, la construcción apical, si este fuera el conducto, es justamente la parte estrecha que divide el conducto propiamente dicho del foramen. Y justamente el foramen tiene esta forma. Tiene una forma de triángulo con base hacia los tejidos periodontales, y aquí es donde entra el nervio, el conducto, ¿verdad? Aquí, de hecho, en el foramen hay un muñón periodontal donde entra el paquete vasculonervioso a la raíz. Ahí hay un muñón periodontal. Ese muñón periodontal que está o habita en esta parte anatómica no lo tenemos que invadir, ¿sí? No lo tenemos que invadir. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer con un localizador apical es establecer cuánto mide esta pequeña parte, que siempre es una medida constante, porque no lo vamos a poder ver. Es decir, en una radiografía no vamos a lograr ver la construcción apical, porque no es milimétrica la radiografía. La radiografía, no, aunque sea digital y la podamos ampliar a los píxeles que queramos, nunca vamos a encontrar esa parte estrecha, pero el localizador nos puede dar una idea de más o menos en dónde se encuentra, porque como les había dicho, este foramen no siempre coincide en la punta de la raíz, que se llama, no siempre coincide con el ápice, y ahí vamos a ver hacia dónde se puede encontrar. Entonces, para establecer bien el concepto, una constricción apical es la parte más estrecha del conducto y se localiza donde termina el tejido pulpar, que es lo que les acabo de decir. En la constricción apical termina el tejido pulpar y empieza el tejido periodontal. Exacto, el tejido periodontal.
Entonces, si regresamos, o sea, si nos imaginamos la forma que les acabo de poner del embudo, más o menos esta sería la parte del embudo y esta es la parte del conducto. Y esto, que esta lima que no está modificando el ancho, ¿cómo se llama esta lima? Anatómica. ¿Por qué? Porque se está ajustando a la anatomía natural de la raíz sin haber estado modificado. Se establece como el límite, ¿para qué? Para la instrumentación y la obturación. ¿Por qué será ese límite? Porque más allá nos estamos metiendo a otro lado que no nos corresponde. ¿Por qué no nos corresponde? Porque no hay que meterse con los tejidos periapicales. Si estamos hablando de una endodoncia, los tejidos periapicales son aparte. Y los tejidos periapicales están metidos aquí. ¿Sí? Aquí están metidos aquí. Cualquiera podría decir, doctor, pero esa todavía es parte del conducto. No. Esta parte ya es tejido periodontal, porque donde termina el tejido pulpar es justamente en esta parte que se llama constricción apical. La constricción apical. ¿Sí? Más o menos, la constricción apical se encuentra a 0.5 milímetros del ápice anatómico, es decir, que en la radiografía nosotros podríamos establecer medio milímetro. Y alguien podría decir, exagerado, medio milímetro. Sí, lamentablemente aquí vamos a hablar en endodoncia de milésimas, sí, pero vamos a hablar de milímetros y de medios milímetros. Puede ser entonces medio milímetro el rango de diferencia entre el éxito de un tratamiento endodóntico o no. La respuesta es sí, así de exagerado. Medio milímetro corto o medio milímetro pasado de esa constricción apical puede ser la diferencia entre el éxito de un tratamiento endodóntico y el fracaso. Esto lo establece Cutler en 1955. Ese fue un estudio que él hizo, que es un estudio que se establece como al día de hoy como la referencia anatómica de la endodoncia, la referencia de hasta dónde tenemos que terminar nosotros una endodoncia. Fue tan importante ese estudio que no se ha repetido. No lo han vuelto a hacer porque no hay necesidad de hacerlo. Así de bueno fue en 1955. Nosotros aquí en la universidad ya tuvimos a el hijo de Cutler, él ya falleció, el hijo que habla español, habla perfecto español. Él reside, si no estoy mal, en Miami, creo yo, en una parte de la Florida. Y él ahí trabaja en una universidad y él es parte de los doctores que diseñan la lima Wei-Wang-Gold. Él fue invitado a diseñar esa lima y lo tuvimos aquí 2 años seguidos que nos vino a hablar. Nos dio una conferencia en cuanto al diseño y al uso de las limas Wei-Wang-Gold y algo mencionaba sobre este estudio que fue hecho por el Torradero. Bien, entonces ya establecimos cuál es la constricción apical. Ahora vamos a hablar de la conductometría y cómo se realiza. Como yo les había hablado, la conductometría es el proceso en el cual establecemos la longitud en milímetros a la que nosotros vamos a trabajar en la endodoncia. Una longitud objetiva, reproducible, estable, que nosotros tenemos que encontrar, de la cual depende, como les había dicho, el éxito o el fracaso de una endodoncia. Entonces, esta parte es fundamental dentro de la terapia. Hablábamos en los grupos de discusión que la endodoncia es como un efecto dominó y ahorita vamos a ver la secuencia del tratamiento, porque en el protocolo de endodoncia vamos por partes, es decir, no podemos empezar estableciendo la longitud de trabajo si no hemos hecho el acceso, ¿verdad? Es absurdo pensar eso porque no hemos entrado todavía a la cámara pulpar. Lo que sí puede pasar es que nosotros pensemos que ya terminamos de hacer o de establecer el acceso cuando todavía no lo hemos terminado de establecer y nosotros queremos rápidamente hacer la conductometría. Un error común que ustedes cometen tanto en el laboratorio como en sus pacientes es entrar a la cámara pulpar y sin haber percibido que ya hayan terminado completamente el acceso, empezar a meter limas. ¿Y será que una lima es un instrumento que se utiliza para hacer el acceso? No. El acceso tiene instrumentos específicos para poder realizarlos y una lima no es uno de ellos. Bien importante que lo sepan.
establecer que ya pueden pasar a hacer la conductometría, ustedes tienen que estar 100% seguros de que el primer paso ya se terminó. Y aquí en la universidad, pues ustedes tienen el enorme beneficio de poder preguntar, tanto en el laboratorio como en las clínicas, ir y decir, doctor, me hace favor de revisarme mi acceso. Yo calculo que ya lo terminé, ya lo establecí y ya puedo ver las entradas de los conductos. Y entonces ya llegamos nosotros como los instructores y chequeamos si su acceso está bien o no. Pero algunas veces este paso, el paso del acceso, se nos salta. Entonces, como les hablaba de que la endodoncia es un efecto dominó, si el acceso está mal hecho, todo se va a caer. Porque entonces no van a poder establecer una buena conductometría, porque seguramente que abajo de remanentes de techo, cuando no han terminado bien el acceso, hay algún conducto extra, o en la siguiente cita, si no lo terminan, no se van a acordar en dónde fue su punto de referencia para tomar la conductometría, entonces empiezan a haber errores desde esa parte, ¿verdad? Entonces, como les decía, la conductometría es un procedimiento clínico por el medio del cual nosotros vamos a establecer la longitud de trabajo. Dos cosas distintas. La longitud de trabajo es la medida a la que vamos a trabajar, y la conductometría es el proceso por medio del cual vamos a establecer esa medida. Y sí, definitivamente involucra el uso de limas y la verificación radiográfica. ¿Qué limas vamos a utilizar para encontrar la longitud de trabajo? Pues ya establecimos el nombre, pero no hemos establecido la medida. ¿Cuál será la medida el grosor de una lima anatómica? ¿Cuál será su grosor? O sea, ¿existe un único grosor? No, yo les hacía esa pregunta, y después de haber dicho que es la lima que mejor se ajusta a la construcción aplicable, decían, esto puede ser la 15. No, es la 15, sí, es la 15. La 15 es un caballito del trabajo. La 15, el 80% de las piezas que ustedes van a trabajar, la lima número 15, es decir, la lima blanca que empieza la primera secuencia, y eso ya lo van a conocer en el laboratorio de una mejor manera, es la lima que más van a trabajar. Tanto así que en el material a ustedes se les piden cajas de limas 15, cajas completas de limas de una secuencia de 6 limas número 15, limas K número 15. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar mucho. Tanto para explorar el conducto como para establecer la longitud de trabajo. Es decir, la lima 15 frecuentemente va a ser una lima anatómica, pero no siempre. ¿Por qué? Porque todo va a depender del ancho o la luz que tenga el conducto sin haberlo modificado, sin haberlo instrumentado. Por lo tanto, un central, por ejemplo, un incisivo central que tiene el conducto más ancho, una lima anatómica podría ser 30 o 35 inclusive. Así de grueso puede ser. Eso también es cierto para las raíces palatales de los primeros molares superiores y para las raíces distales de los primeros molares inferiores. Son unas raíces muy amplias donde la 15 va a quedar bailando. Y si queda bailando y no se ajusta bien, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Sobre todo con el uso del localizador. Doctor, disculpe. Dímelo. ¿Qué diferencia hay entre conformación de conductos y conductometría? Conformación de conductos es la instrumentación que tú vas a hacer una vez establecida la conductometría. La conformación de conductos, como su nombre lo indica, es darle la forma que nosotros queremos al conducto, a donde estaba la raíz. ¿Por qué le vamos a dar la forma que nosotros necesitamos? Porque después de la conformación viene la obturación. Entonces no es nada más de encontrar el largo del conducto con una lima y vamos a dejar el conducto así como lo encontramos. No, tenemos que modificar lamentablemente, tenemos que modificar la forma natural del diente y conformarlo o bioconformarlo con forma de embudo para que nosotros podamos hacer una desinfección química, que es irrigar con, hay algunos líquidos que vamos a utilizar para hacer esa desinfección química, y después vamos a obturar, vamos a meter ahí puntas de luz a percha para sellar ese espacio. Entonces lo tenemos que conformar, darle una forma que no tenía para poder sellar, ¿verdad? Esa es la diferencia. Bien, entonces yo pongo ese dibujo acá, ¿verdad? Definir cuál es la lima anatómica, es la lima que mejor se ajusta en el conducto. Entonces, ¿será que esta fotografía define lo que es una lima anatómica? No, pero ustedes lo van a hacer. Van a llegar con una radiografía donde
yo le digo, ¿se siente ajustada? Sí, cuando miran su trasero ya ni siquiera está la lima, porque cuando iban caminando, estaba tan flojo que se cayó, ¿verdad? Entonces les pasa mucho. Entonces por eso les pongo esto. Y les va a pasar, ahorita se lo estoy diciendo, les da risa, pero les va a pasar, lo van a hacer. Bien, y ya definimos entonces cuál era la lima anatómica. Ahora, con la lima anatómica, utilizando ese procedimiento clínico que se llama conductometría, vamos a establecer esto: la longitud de trabajo. ¿Qué es la longitud de trabajo? Específicamente es esa distancia comprendida entre un punto de referencia coronal, es decir, un punto que nosotros vamos a establecer, ya sea en la corona de un diente posterior o en el borde incisal de un diente anterior, y el punto en la que la preparación y la obturación deben terminar. ¿En dónde debe terminar? No, foramen apical no. En la constricción apical. Si nosotros nos metemos a invadir el foramen apical, ¿qué vive ahí en el foramen apical? Tejido periodontal. Le decimos muñón periodontal o remanente periodontal, como quieran llamarle. Ahí en el foramen no nos vamos a meter, vamos a llegar hasta la constricción apical. Entonces, ¿dónde debe terminar? En la constricción apical. Y así lo van a ver, así como está en esta radiografía, así es como lo vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, y si logran ver, ustedes tienen ojos frescos, no como yo, que ya no muy viva. Ahí traigo mis lentes, pero estos son, por eso estoy pegado aquí, porque esto lo puedo leer. La línea esta no llega justo, o sea, no coincide con el ápice radiográfico. Está ligeramente corto o más corto que el ápice radiográfico. Si estamos hablando de que esa es la longitud de trabajo y en esta radiografía está bien escogida la longitud de trabajo, ¿cuánto espacio hay entre el ápice y la lima? ¿Cuánto? Medio milímetro. ¿Por qué se dejó ahí si no logramos ver la constricción? Porque, como lo estableció Cutler en el 55, arriba del 90% de los casos la constricción apical, ahí es donde se va a encontrar. 0.5 antes del ápice radiográfico, medio milímetro antes del ápice radiográfico. 1 milímetro, ya nos quedamos cortos, sí, lamentablemente. Pero ahí, como vamos a ver más adelante, si nos quedáramos a 1 milímetro y dependiendo de la edad del paciente, podría todavía ser aceptable. ¿Por qué podría ser aceptable si ya se estableció que a 0.5 se encuentra la constricción apical? Pues con la edad, el cemento, que es el tejido que recubre a toda la dentina radicular, se sigue haciendo grueso. ¿Por trabajo de qué células? ¿Qué células están encargadas de producir cemento radicular? Los cementoblastos, al igual que los odontoblastos y a diferencia que los ameloblastos, siempre y cuando la pulpa esté viva, van a seguir haciendo su función. Por lo tanto, es lógico pensar que en un paciente grande, el espesor del cemento va a ser más grueso. Si el cemento se hace más grueso, entonces la parte del foramen se va a engrosar. De tal manera que en un paciente adulto, que pasa de los 50 años, sería correcto decir que la constricción apical se encuentra a 1 milímetro. Es aceptable pensar eso por la aposición de cemento durante la vida, pero en teoría y en la mayoría de pacientes a los que les van a realizar un tratamiento de canales, a 0.5 del ápice radiográfico se va a encontrar la constricción apical, que no la vamos a poder ver en una radiografía. Y el localizador apical tampoco lo no nos va a decir dónde está la constricción apical. No nos lo va a decir. Y ahorita vamos a ver entonces para qué jodido nos sirve el localizador apical. Si no nos va a decir dónde está la constricción apical, entonces ¿cómo nos va a servir? Ahorita vamos a ver. Bien, entonces en la secuencia del tratamiento endodóntico, como habíamos dicho, antes de anestesiar y antes de aislar, debimos haber establecido la necesidad absoluta de hacer el tratamiento de canales. Bueno, ya lo establecemos, hacemos el acceso. ¿Qué vendría después de hacer el acceso? Uy, por un momento dije, ¿saben? Ya se olvidaron inmediatamente que estoy hablando. La conductometría. Después de, para establecer la conductometría, ¿qué necesitamos? ¿Qué es eso? La lima anatómica. La lima anatómica. ¿Qué es esto? La radiografía para
establecer en este paso. El último paso clínico en un tratamiento ortodóntico es el acceso. El último paso clínico. Nuestros ojos, de ahí en adelante, son las radiografías. Lo único que vamos a poder establecer nosotros si estamos haciendo bien las cosas o no, va a ser mediante radiografías. Después del acceso. Imagínense ustedes, estamos empezando. Aquí solo 2 pasos llevamos clínicos en la terapia endodóntica y de aquí en adelante ya necesitamos radiografías. Así es. Vamos a depender de ellas. Y para establecer la conductometría usando radiografías y localizadores, nos vamos a echar mano de esto. ¿Qué significa eso? Localizador electrónico optical. Muy bien. Excelente. Para después hacer todo el proceso que conlleva una endodoncia, ¿sí? La instrumentación, que sería la conformación biomecánica de los conductos, la prueba de cono, que es una prueba clínica que hacemos para ver si nosotros no nos pasamos de esto, porque aunque hayamos establecido bien la longitud, aquí en la instrumentación podemos echar a perder todo. Es decir, escogimos bien nuestra línea anatómica, tomamos bien la radiografía, utilizamos bien el localizador y establecimos la longitud de trabajo a la perfección. ¿Y qué pasa? Que se nos pasó la manito instrumentando y entonces en la instrumentación nos rompimos la construcción apical, la desechamos y ahora la prueba de cono se va hasta la cocina, como por acá. Se echó a perder todo. Ahí vamos a ver qué podemos hacer para eso. Condensometrías es un término que se utiliza después de establecer la longitud de trabajo, de probar el cono. Condensamos con puntas accesorias, es decir, rellenamos todo el conducto y antes de cortar todas las puntas, todo lo que se sale del conducto de las puntas, que es un penacho, de hecho la condensometría también se llama prueba de penacho, tomamos una radiografía aquí en la clínica. Ustedes ese paso se lo van a saltar seguramente cuando estén con sus pacientes, porque van a estar seguros de lo que están haciendo, pero aquí, como estamos aprendiendo, todavía si cometen algún error en el penacho, así como una mujer, se le puede agarrar del penacho y se puede sacar. No, mentira. El penacho es para que antes de que corten las puntas todavía se pueda rescatar porque si ustedes cortan las puntas de butapecha que metieron ahí sin haber tomado una radiografía de condensometría, les va a tocar desobturar. Ya no pueden sacar punta por punta, tienen que utilizar limas para sacar todo lo que está dentro del conducto. Es decir, el penacho va a ser cuando todas las puntas salgan del conducto. Y si está pasado, todas las puntas que salen acá, ustedes las pueden despeñicar o jalarlas todas para sacar todo lo que se salió. Pero ustedes deben de cortar el penacho más o menos en donde empiezan las posaduras. Si ustedes hacen eso sin establecer la condensometría, ya no tienen cómo sacar las puntas, tienen que desestructurar, ¿verdad? Y después se toma una radiografía de obturación final. Bien, vamos a repasar entonces esta anatomía, ¿verdad? Para que nos quede bien claro. ¿Qué será la letra A? Dentina. ¿Qué tipo de dentina? Dentina radicular. Exacto. La letra B. El cemento. La letra C. El miñón de tejido periódico. La constricción. ¿Alguien dice el ápice? No, es la constricción. El foramen. La constricción apical. Esa es la parte más cerrada, ¿sí o no? Sí. Si se dan cuenta, aquí viene el conducto y está separado del foramen por esta pequeña parte, que es la más cerrada. Por lo tanto, si está la constricción apical, la D es el foramen y la E, ¿qué podrá ser? ¿Ah? Sí y no. El ápice radicular. ¿Ya se dan cuenta que es lógico es eso? Esto ya se lo sabe. Entonces, como ustedes esto ya se lo saben al 100%, entonces no van a tener ningún problema de aquí en adelante, de lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Entonces, ¿cuál es la posición de la constricción apical? Entre 0.5 y 0.6 milímetros coronal al foramen apical, ¿sí? Es lo que les digo. Esto lo establece Cutler en el 55 y es esta parte. Ahora, lo que yo les decía es que con la edad, esta parte amarilla, que es el cemento, hay una posición de cemento
que empieza a hacer esta parte del foramen más ancha, más grande, pues. Entonces, ahí sí se acepta en esos pacientes que ustedes me lleven una radiografía que está a 1 milímetro y me digan, doctor, aquí está mi conductometría. Y yo le digo, ¿será que está en 0.5? No, no está en 0.5, doctor. Pero usted nos dijo en la clase que Cutler estableció que con la edad eso podría ser más grande. Si me responden así, es válido. Si no me responden así, no se los paso. La forma de esta porción apical se considera un cono invertido. Es un cono invertido con base hacia el foramen apical principal. El ápice del cono invertido es el foramen menor o, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podríamos llamar al foramen menor? Constricción. Pero no siempre. No siempre. Aquí dice que es el foramen que a menudo coincide. El foramen menor a menudo coincide con la constricción apical. Que a menudo coincida no quiere decir que siempre coincide. Puede ser que no coincida el foramen menor con la constricción apical, pero por lo general sí coinciden. ¿Qué está en la unión? Cemento dentinal. Aquí está la unión cemento dentinal, está muy cerca. La unión cemento dentinal está muy cerca de la constricción apical o cerca de ella. O sea, coincide o cerca de ella. Fácil, fácil. Eso más bien es solo recordar. Ahora, la posición del foramen apical. ¿Se dan cuenta aquí cómo esta lima, que es en esta radiografía, se está empezando a establecer? ¿Qué se está tratando de establecer con esa lima? La longitud de trabajo. O sea, ¿cuál es el proceso clínico que están haciendo aquí? La conductometría. ¿Será que está bien? ¿O está un poquito pasadita? Que está pasada hasta la cocina, era lo que les decía. Aquí en esta radiografía podemos establecer dónde está el ápice, pero dónde termina la lima no la podemos establecer. Una de las cosas que a ustedes les pasa muy a menudo es que establecen bien una lima anatómica, empiezan a utilizar bien el localizador apical, pero como es una pieza posterior que está muy cerca del ángulo de la mordida, ustedes se van a tardar ahí 2 horas para hacer el aislamiento, el acceso y empezar a establecer la conductometría. Se van a tardar tanto porque están aprendiendo y porque cada mazo es supervisado. O sea, está normal. Es normal que se tarden tanto, sobre todo al principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Traten ustedes de tener la boca completamente abierta 2 horas. Bueno, yo les digo 2 horas, pero realmente ustedes van a pasar más de 4 horas con sus pacientes ahí y no se van a querer quitar. Uno les dice, ya se le pasó la anestesia, ya lleva 4 horas su paciente. No, doctor, quiero terminar. Y entonces le dicen al paciente, usted diga que aguanta, ¿verdad? Y yo digo, ¿no está cansado? ¿Aguanta? Sí, dice el paciente, pero ¿por qué? Reconocen su necesidad. Ustedes no vayan a ser tan por alta con sus